Muy buenas tardes, doctor. Le agradecemos mucho aquí en el equipo del sitio que se encuentre con nosotros para poder platicar de los temas que le interesa a la sociedad queretana y de México. En esta ocasión queremos hablar sobre un tema muy importante que es el tema de la corrupción. En el tema de la corrupción, hoy estamos... la corrupción fue el estandarte principal, no solo de Andrés Manuel López Obrador, sino de Morán. Fue el combate a la corrupción el principal estandarte bajo el cual se llegó a la presidencia. Hoy, a casi el final de su sexenio, viendo hacia atrás en retrospectiva, su análisis es: ¿hay menos corrupción en el servicio público de México? ¿Realmente se avanzó? A ver, yo diría que sí se avanzó y un poco plantearía ciertos estándares internacionales. El primero es Transparencia Internacional. En 2018 nos ubicaba, según su índice de percepción, en el país 138 de 180 países analizados como el más corrupto del mundo. Su escala es de 0 a 100 y nosotros llegamos a estar a 28 puntos. Después, durante los primeros años del presidente López Obrador, en gran medida por las denuncias, la actuación de las fiscalías, también las alternancias en el ejercicio gubernamental, logramos mejorar al lugar 124 de 180 países analizados, todavía con 35 puntos, todavía muy lejano de lo que tiene Finlandia, lo que tiene Nueva Zelanda, lo que tiene Dinamarca, que son los países más honestos de la Tierra, y todavía muy cercanos a los 8 o 9 puntos que tiene Somalia. Pero al final del día hubo una leve mejora. World Justice Project también ha mencionado en su informe 2023 que sobre el Estado de Derecho hace un análisis de todas las entidades federativas en México y de todos los países. Estamos a media tabla, pero reconoce que hay una leve mejora en el tema de combate a la corrupción en México, particularmente en los estados donde hay alternancia. Por cierto, Querétaro aparece en ese informe estancado y estados como Hidalgo, como Baja California Sur, como Tamaulipas, pues sí empiezan a aparecer como estados donde hay lo califican de leve mejoría, pero hay una mejoría. Entonces, yo sí creo que si bien existió el escándalo de Segalmex, que es digamos, el escándalo de corrupción más importante, también lo cierto es que la posición del presidente López Obrador, y nadie me la platica, yo la vi, era tu denuncia, y que sea la Fiscalía General de la República la que decida. Alguna vez le llevé un caso que vinculaba al gobernador de Morelos, y terminamos presentando la denuncia. Se llamó el caso Primavera. Me tocó denunciar a 10 titulares de las agencias de las administraciones aduanales. Tenemos 44 administraciones aduanales, denunciamos a 10 de Tamaulipas, de Baja California, que estaban implicados en temas de contrabando, entre otras cosas, y huachicol. Entonces, la verdad es que, bueno, tuvo algún caso en Yucatán donde estaba vinculado el administrador aduanal con tráfico de drogas. Entonces, sí hubo, la posición del presidente López Obrador era denuncia, que sea la fiscalía. Mejor, no vamos a hacer tapadera de nadie y hay que presentar las denuncias. Y fueron finalmente los grandes casos. César Duarte, Javier Duarte, si bien salieron desde el sexenio anterior, fueron ya detenidos en este. Pienso en García Luna. García Luna está hoy preso en Estados Unidos, entre otras cosas, sí por narcotráfico, pero también por los 2.700 millones de pesos que se llevó y los 77 millones de dólares, sus empresas. El caso de Romero Champs, ya falleció, pero también es un caso de alta corrupción. Entonces, yo sí veo una idea del gobierno en atacar el fenómeno de la corrupción. De que faltan cosas, hay cosas pendientes, evidentemente sí, pero inclusive en las recomendaciones de Gafi, en temas de beneficiario final, se ha mejorado durante el sexenio del presidente López Obrador. Cosa que, por ejemplo, en Querétaro yo no veo en la administración de Mauricio Curi. Si no hay alternancia, se corre el riesgo de que se vayan repitiendo patrones de corrupción. Y la alternancia es el único mecanismo que tenemos real para poder revisar hacia el pasado, como sucedió en Hidalgo con la estafa siniestra, o como ha sucedido en varios estados de la República. Incluso me tocó en su momento trabajar con Javier Corral el tema de César Duarte en Chihuahua, y bueno, fueron casos que la alternancia permitió la limpieza presupuestal y del servicio público. Okay. Y ya que menciona Querétaro, ese era el sentido de nuestra siguiente pregunta. El día de hoy, ¿cuáles diría usted que son, tal vez no los casos de corrupción, pero sí las principales alertas, las principales zonas hacia las cuales podría prestarse a que haya corrupción en Querétaro? ¿Cuál es la...? El presidente tenía una frase que decía: lo que no suena lógico suena metálico.
y yo creo que tiene toda la razón. ¿Qué plantearía? ¿5 de febrero? Una obra de 7,000 millones de pesos son por 7 kilómetros, es decir, 1,000 millones de pesos cada kilómetro lineal. Es una obra que además no va a resolver el problema de la movilidad en la zona metropolitana. Por algo muy sencillo, van aumentando el número de autos. ¿Por qué? Porque tenemos una expansión urbana, porque hay una mala planeación estratégica de la zona metropolitana de Querétaro. La idea, el bloque, este edificio que costó 800 millones y después lo concesionan a particulares. 3, los asuntos relacionados precisamente con el cambio de uso de suelo, particularmente en el Marqués. Corregidora prácticamente se agotó como zona territorial, pero Corregidora, el Marqués, Querétaro, y ahora hacia la zona de Colón, hacia la zona de Huimilpan. Son espacios que tenemos que revisar, que no estemos viendo un tema de desarrollo inmobiliario a cambio de actos de corrupción por los cambios de usos de suelo. Yo diría que en general el aparato del sector salud es otro aparato que hay que revisar. ¿Por qué? Porque teniendo IMSS Bienestar, todos sabemos que la gente que no tenga derecho al IMSS, que no tenga derecho al ISSSTE, puede contratar IMSS Bienestar para tener acceso a los servicios de salud pública. ¿Por qué el gobierno de Querétaro no lo ha querido? Por 3 cuestiones. Uno, porque piensan que va a regresar el Seguro Popular. Eso es inviable, eso no va a pasar. O sea, nadie en su sano juicio lo pensaría porque, Claudia Sheinbaum va a ganar la presidencia de la República, tiene niveles de popularidad en estados de 60, 70%, en Querétaro 54%, que no es nada malo. Al contrario, 2-1 a Xochitl Gálvez. Y por tanto el Seguro Popular no va a regresar. Entonces, estar soñando eso me parece de entrada irreal. Segundo, porque no quieren basificar a los trabajadores del sector salud. Cuando vino el proceso de la creación de IMSS Bienestar, o más bien el proceso anterior, INSABI, era un proceso en donde se obligaba que el Estado y la Federación pagaban. Hoy IMSS Bienestar lo que hace es basificar a toda la población y que se convierten en funcionarios del ámbito federal mientras duró la pandemia. Al concluir la pandemia, ya le toca a los gobiernos de los estados basificar a la población trabajadora del sector salud. No lo ha querido hacer el gobierno del estado, presuntamente por un asunto de naturaleza económica, pero lo pudo haber hecho y no se quiso hacer. Y 3, por las tarjetas. Y las tarjetas permiten el pago del gobierno a particulares, ya sea farmacéuticas, ya sea sector privado, y eso finalmente es lo que nosotros consideramos que es un nicho que se tiene que revisar, porque pareciera que es un espacio que es un pretexto para no traer IMSS Bienestar, y ese pretexto no suena lógico, por tanto debe significar un tema vinculado con la corrupción. Platicando también de la corrupción, una de las cosas que ha impedido que muchos personajes de la vida pública de México, local y nacional, sean presentados ante la justicia es precisamente el fuero. Lo vemos ahorita, por ejemplo, que el PAN pone a Ricardo Anaya, ¿no?, como senador plurinominal, precisamente porque hay una situación de una investigación en su contra. Está pasando también lo de Cabeza de Vaca, que recientemente el INE le quitó la candidatura por esa misma situación, porque su situación jurídica no permite que personas como de este tipo accedan a puestos de elección popular, pero a ellos les interesa precisamente por el fuero constitucional. Usted ya ha dicho que está en contra de él y que quiere eliminarlo, pero ¿por qué es importante quitar el fuero constitucional? ¿Cuál era su lógica antes? Bueno, la lógica del fuero, por eso yo he dicho que es proteger la función, no a la persona. El problema es que en México se ha identificado exactamente a la inversa, como es una protección de la persona. Por eso Cabeza de Vaca o Ricardo Anaya querían un espacio plurinominal para llegar directamente al Congreso y que tuviera que ser un proceso de desafuero lo que llevara a que una persona pudiera ser sometida al ácido de la verificación judicial. La idea del fuero era, en el siglo XIX, era proteger a todos los funcionarios públicos precisamente por la inestabilidad política existente. Tuvimos 10 guerras civiles en el siglo XIX y ese es finalmente el tema, ese era uno de los temas centrales, la inestabilidad. Hoy tenemos un sistema democrático estable, llevamos 3 alternancias en derramamiento de sangre, la verdad es que tenemos un diseño constitucional bastante sólido, entonces ya no hay necesidad de proteger el
el cargo. Al contrario, yo diría, me tocó ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y pelearme con gente realmente mala en términos personales, Cártel Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima, Cártel del Pacífico, gente, políticos corruptos, García Luna, Cabeza de Vaca, etcétera. Pero en todos los casos, hoy me tocó ser encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo y ahí enfrentamos la estafa siniestra. 8 presidentes municipales vinculados a procesos, 5 con prisión preventiva justificada, 3 secretarios de Estado, 2 subsecretarios, 4 directores generales. Yo preguntaría, ¿cuántos políticos en Querétaro los tenemos, quitando al expresidente municipal de Colón? ¿Cuántos políticos están en este momento con prisión preventiva justificada por actos de corrupción? Nadie más. ¿Qué significa eso? Que el sistema anticorrupción de Querétaro no es un sistema que funcione si lo comparamos con Hidalgo. Entonces, realmente yo creo que el tema está ahí. ¿Qué creo? Yo estoy en contra del fuero, en contra de la inmunidad constitucional. Yo creo que tuvo su razón histórica, que ver en este momento ya esa razón no existe. Solo lo dejaría para la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que, porque hay que proteger, insisto, la función, no es proteger a la persona, sino la función. Y el proceder penalmente contra una presidenta de la República en sus funciones generaría una inestabilidad política importante en el país. Máxima en un modelo como el que tenemos en México, que son fiscalías autónomas. Entonces, yo creo que y la gran pregunta es ¿por qué Ricardo Anaya y Cabeza de Vaca quieren ese espacio? ¿Porque van a presentar propuestas de reforma constitucional o legislativa? No, lo que necesitan es la inmunidad constitucional. Lo que necesitan es que sus carpetas de investigación se detengan. Lo que necesitan es que no se puede proceder penalmente contra ellos. Y eso, pues finalmente es, evidentemente, ese no es el deseo que tenía el constituyente cuando generó la idea del fuero. Usted estudió Derecho, ha tenido varias publicaciones sobre el derecho, estudió en la Universidad Autónoma de Querétaro y uno de los temas que se discuten actualmente en el salón de clases cuando estamos hablando precisamente sobre la situación del sistema judicial mexicano es la reforma al Poder Judicial. Hay opiniones divididas entre quienes dicen no es necesario y hay otros que dicen no hay justicia en México, hay que cambiar algo y podría empezarse por ahí. ¿Cuál es su visión acerca de esta reforma? ¿Se ocupa, no se ocupa? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué está pasando? Yo creo que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Los poderes judiciales en México han crecido de manera hegemónica. Son familias que se van transmitiendo la función judicial generación por generación. Yo decía ante un tono de broma a mis alumnos alguna vez que las magistradas se casan con magistrados y tienen magistraditos. Eso es lo que realmente estamos, como pasa con los notarios, se casan con notarios, tienen notaritos. Lo que estamos viendo es eso. Entonces, esta función endogámica se tiene que romper. ¿Cómo? Necesitamos un Consejo de la Judicatura separado de la Suprema Corte de Justicia. 2, necesitamos una mayoría de integrantes externos del Poder Judicial, precisamente para proceder en contra de los jueces y magistrados, que es algo que hoy no está pasando. 3, evidentemente la presidencia de la Corte no puede ser presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. 4, yo modificaría incluso esta mayoría supracalificada que se requiere para la inconstitucionalidad de las leyes. Necesitamos 8, se requieren 8 votos, creo que es demasiado los 8 votos. 5, me parece que todas las reformas se quedan en el plano de lo macro, de modificar la Suprema Corte, pero necesitaríamos, por ejemplo, en temas administrativos, mejorar la Comisión de Administración del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, la Sala Superior, es absolutamente irresponsable en términos de control de responsabilidad administrativa. Los magistrados de las salas regionales, para que no les pase lo que me pasó a mí, que 2 magistrados regionales propuestos por el PAN me quitaran la candidatura, pues tendríamos que buscar otro mecanismo de designación de los magistrados de las salas regionales. Y voy al tema de la justicia, donde no estamos planteando ninguna solución. Violencia familiar, violencia vicaria, la ley Malena, la ley Olimpia. Necesitamos una serie de reformas legislativas unificadas en todo el país para evitar violación a la intimidad sexual, para evitar los temas de violencia ácida, para evitar los temas de violencia con padres, madres e hijos. Y en este apartado creo que hay todavía un gran camino por hacer. Necesitamos un tema que también va a ser relevante, que la justicia cívica, fortalecer la justicia cívica a nivel municipal.
hay muchas cosas que no es necesario que lleguen a las procuradurías y a las fiscalías, que se pueden resolver desde ahí. Necesitamos un modelo que permita una interacción entre los sistemas informáticos de las fiscalías y las procuradurías. Yo plantearía la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y creo que hay un esquema amplísimo de modificaciones normativas al Poder Judicial para que sobre todo sirva para resolver los problemas. De nada nos sirve una sentencia de 1000 fojas en un juicio de amparo si no se protegen los derechos de las personas. De nada nos sirve que los amparos en revisión o los juicios de amparo, los conceptos de violación se determinen inoperantes. Entonces, necesitamos que nos digan si son fundados o infundados, que se le dé la razón a alguien, pero esta idea de empatar es una forma vaga, genérica, imprecisa de denegar justicia. Entonces, yo voy por una reforma al Poder Judicial que cambie la mentalidad y que más allá de la improcedencia y del sobreseimiento, estemos pensando en realmente cuál es la dinámica de fondo y realmente que se puedan cumplir el acceso a los derechos fundamentales, que es algo que en este momento, con este actual sistema, es por lo menos insuficiente. Muchas gracias, doctor, y a nombre de todo el equipo del sitio le queremos dar las gracias. Es muy importante hablar con los personajes que están teniendo una acción política en nuestro estado y que van a influenciar las decisiones que se vean en el futuro. Le queremos agradecer mucho y pues obviamente nuestras cámaras y micrófonos siempre están abiertos para usted y para los demás candidatos. Es muy importante escuchar todas las voces también, pero le agradecemos mucho por el tiempo.